Bienvenido a Comunidad Cristiana de México. Siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. ¿Estamos contentos? Gloria a Dios. Mire, quiero que abra su Biblia, por favor. Vamos a ver una escritura en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11, verso 1. El Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículo 1, está hablando la palabra de Dios. Dice, aconteció que estaba Jesús orando. Diga conmigo, orando. Estaba el Señor Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Mire, yo no sé de qué manera estaría orando el Señor Jesús, pero yo creo que estaba orando pero tan padre, que ese discípulo que lo estaba escuchando dijo: Señor, yo quiero orar como usted, yo quiero orar como tú. Y ¿quién mejor que el Señor Jesús para enseñarnos a orar? Amén. Sí, y dice que entonces el Señor Jesús, dice el verso 2, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Cuántos han escuchado esa oración? Ahora, fíjese bien, algo importante. El Señor Jesús no armó un curso y dijo: vamos a aventarnos 3 meses estudiando cómo orar, ¿verdad? Él algo muy sencillo, empezó a orar y les dijo: ustedes tienen que decir de esta manera, y Él les enseña lo que nosotros conocemos como la oración modelo o el Padre Nuestro. Amén. Ahora, no se trata de que los discípulos o nosotros solamente debamos repetir como pericos. El Señor Jesús nos enseña, ¿verdad?, que nosotros no debemos orar como haciendo vanas repeticiones como los demás, sino que nosotros debemos realmente tener esa relación con Dios. Y por eso la oración modelo comienza diciendo: Padre Nuestro, ¿verdad? Hablamos ya en alguna ocasión acerca de la identidad que debemos tener para orar. Hablamos, de lo importante de establecer el reino cuando estamos orando. Hablamos de la acción de gracias al momento de la oración. Hemos estado hablando acerca de la oración constantemente, pero hoy quiero enfocarme en una parte muy importante. En el verso 2, en el capítulo 11, verso 2, dice la escritura, dice: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Y luego dice esto: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Yo me quiero concentrar en esta parte, porque esta parte, le voy a decir, más que una declaración del Señor Jesús, esta parte representa un reto para nosotros. ¿Cuántos quieren ser desafiados hoy? Bien poquitos. ¿Cuántos quieren ser desafiados por el Señor hoy? Yo le voy a decir algo. Cuando yo comencé a estudiar esto, el Señor desafió mi corazón, y el Señor me llevó a entender que nosotros necesitamos ser desafiados en esto. ¿Por qué? Porque dice ahí: hágase tu voluntad. Dice así como en el cielo, así también en la tierra. ¿Quiere decir que en el cielo se hace la voluntad de Dios? ¿Sí o no? ¿Siempre? Siempre se hace la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos quieren estar en el cielo? ¿Sí? Quiere decir que, fíjese bien, si nosotros queremos estar en el cielo, nosotros debemos aprender algo: que en el cielo siempre se hace la voluntad de Dios. No en la tierra, porque dice así también en la tierra. Quiere decir que en la tierra no siempre se hace la voluntad de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? En la tierra es hasta costumbre que no se haga la voluntad de Dios.
Uno ve los asesinatos, las violaciones, los secuestros, los robos, todo ese tipo de cosas. ¿Usted cree que es la voluntad de Dios? ¿Verdad que no? ¿Las guerras es voluntad de Dios? No, porque nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos sabemos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Así dice en Romanos capítulo 12, verso 2, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sí? Entonces, si la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, entonces nosotros entendemos que aquí en la tierra no se está haciendo la voluntad de Dios. ¿Nos conviene que la voluntad de Dios se haga en el lugar donde nosotros estamos? ¿Sí nos conviene o no? ¿A cuánto les conviene que la voluntad de Dios se haga en su casa? ¿A cuánto les conviene que la voluntad de Dios se haga en su trabajo o en su empresa? ¿A cuánto les conviene que la voluntad de Dios se haga en su ciudad? A todos nos conviene y todos debemos desear que esa voluntad de Dios se esté haciendo. Eso es lo que está enseñando el Señor Jesús, ¿o no? Dentro de la oración nosotros debemos pedir que la voluntad de Dios, ¿qué? Se haga en la tierra así como se hace en el cielo. Pero le voy a decir algo. ¿Por qué le digo? ¿Por qué le estoy diciendo que esto debe ser un reto para nosotros? Dice, fíjese bien, en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 9, en el verso 31, dice la palabra de Dios. Juan capítulo 9, verso 31. Dice la palabra, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace, diga conmigo, hace. ¿Y hace qué? Y hace su voluntad. A ese, oye, ¿qué es lo que Dios espera de nosotros? Que seamos personas que piden que la voluntad de Dios se haga en la tierra, o que seamos personas que están haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Hola. Yo le voy a decir algo. Si usted está pidiendo que la voluntad de Dios se haga en su casa, usted tiene que saber que lo primero que usted tiene que hacer es usted mismo hacer la voluntad de Dios. ¿Se captó o no se captó? ¿Por qué es un reto esto? Porque nos encanta a nosotros, decimos, ay, que fulanito haga la voluntad de Dios, que mi esposa haga la voluntad de Dios, que mis hijos hagan la voluntad de Dios, que Dios haga su voluntad, porque yo sé que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, porque yo sé que su voluntad es bendecirme, porque yo sé que su voluntad es restaurar mi matrimonio, porque yo sé que su voluntad es usar a mis hijos, restaurarlos, sacarlos de donde quiera que estén, para usarlos, porque Él dijo que yo y mi casa vamos a servir a Dios. Yo sé eso. A mí me conviene, yo sé que me conviene que su voluntad se haga donde yo esté. Pero le voy a decir algo, no basta con eso. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, dice la palabra de Dios que la creación misma, dice, está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Hay hijos de Dios aquí? ¿Sabe qué está esperando la creación? Que usted y yo nos manifestemos. ¿A través de qué? A través de cumplir su voluntad. Mire, yo pensaba en esto. Es costumbre que el mundo no haga la voluntad de Dios, pero es triste que los hijos de Dios no sepan hacer su voluntad. No se trata solamente de estar pidiéndole a Dios, Dios, que tu voluntad se haga en esto, que tu voluntad se haga en aquello, que tu voluntad, y yo no estoy dispuesto a hacer su voluntad. Mire, le voy a dar un ejemplo. Dice la palabra en Lucas capítulo 22, verso 41. Lucas capítulo 22, versículo 41.
Dice la palabra, y él se apartó, y está hablando del Señor Jesús. Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? Oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino... El Señor Jesús le había enseñado a sus discípulos a orar. Y en esa enseñanza el Señor Jesús le dice que se haga la voluntad ¿de quién? De Dios. ¿Dónde? En la tierra como se hace en el cielo. Y mire, después él está en una situación apremiante para él. ¿Sabe usted que él sudaba gotas de sangre? ¿Sí sabe o no? Y él estaba orando. Y él tuvo que poner en práctica lo que le había dicho a sus discípulos. Porque él estaba orando y él decía, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Sí sabía cuál era la voluntad del Padre? Claro. Y él sabía que la voluntad del Padre era que él estuviera sentado a su diestra en el cielo. Sí, ¿verdad que sí? Él sabía. Pero cuando él estaba diciendo aquí que se haga mi voluntad y no la tuya, él no se estaba refiriendo así de que, ay, pues ya, llévame al cielo. Él sabía que la voluntad de Dios era llevárselo al cielo y tenerlo sentado a su diestra. Porque ¿dónde está hoy el Señor Jesús? ¿Sentado a la diestra de quién? Del Padre en el trono. Entonces, ¿su voluntad era esa o no? Sí, pero fíjese, cuando el Señor Jesús aquí está diciendo, pero que se haga tu voluntad y no la mía, Él no se está refiriendo a eso. Él se está refiriendo a lo que Él tenía que hacer, no a lo que Dios tenía que hacer. Ahora, aquí usted y yo debemos tener claro eso. Cuando nosotros estamos pidiendo que Dios haga su voluntad, o que la voluntad de Dios se haga en algún área de nuestra vida, nosotros debemos estar conscientes que nosotros debemos hacer la voluntad de Dios primero. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levante su mano. Levante con fe su mano, joven. ¿Cuántos jóvenes hijos hay aquí? Porque luego ya, ok. ¿Cuántos quieren que sus papás los traten muy bien? ¿Y cuántos saben que la voluntad de Dios es que sus papás los traten muy bien? Uy, bien poquitos. ¿Cuántos saben? ¿Cuántos jóvenes aquí saben que la voluntad de Dios es bendecirlos a través de sus padres? Porque dice la palabra que no atesoran los padres, los hijos para los padres, sino los padres son los que atesoran para los hijos. ¿Cuántos hijos quieren tener tesoro de sus padres? ¿Cuántos hijos quieren tener herencia de sus padres? ¿Esa es la voluntad de Dios? Sí. Pero hay algo. Porque la voluntad de Dios dice también que los hijos deben obedecer en todo a sus padres, y que los hijos tienen que honrar a sus padres, y que los hijos tienen que estar obedeciendo, sujetándose a sus padres. Ya no levantaron la mano. Esa es la cuestión. Muchas veces estamos así, estamos esperando, estamos deseando, estamos pidiendo que Dios, que se haga la voluntad de Dios en algo en nuestra vida. Pero cuando Dios nos dice, ok, pero tú tienes que hacer mi voluntad, no queremos. Mire, a ver, ¿cuántas esposas aquí hay? Levante la mano sin miedo. Pues, ¿cuál miedo? Ok, ¿cuántas de esas esposas saben que la voluntad de Dios es que sus maridos las traten como a vaso frágil? ¿Cuántas dicen amén? ¿Cuántas esperan ser tratadas como vaso frágil? Ok, pero usted sabe
que la voluntad de Dios es que primero usted se sujete a su marido? Hasta un varón, amén. Yo le voy a decir, esa es la cuestión. Bueno, a ver, ¿cuántos esposos hay aquí? Abnegados. Yo le voy a decir, ¿cuántos saben, esposos, que la voluntad de Dios es entregarle una reina en su casa? Nadie, amén. ¿Y sabe o no sabe? Una mujer que lo honre. ¿Cuántos esposos desean una esposa que los honre? Gloria a Dios. Pero ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es que usted la ame como Jesús amó a su iglesia y dé su vida por ella? Yo le voy a decir, ahí está el detalle. Ese es el reto. Cuando nosotros estamos orando, lo que el Señor Jesús nos enseña, cuando estés orando, tú tienes que desear que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo, pero tienes que empezar tú a hacer la voluntad de Dios. Nadie. Somos los hijos de Dios los que tenemos que establecer la voluntad de Dios en esta tierra. Muchas veces estamos esperando, ay no, es que hasta que mis papás se porten bien, entonces yo los voy a honrar. ¿Ah, sí? Es que hasta que mi esposa me honre, entonces yo la voy a tratar como a vaso frágil. ¿Ah, sí? Esa es la voluntad de Dios. Que nosotros digamos, Señor, que se haga tu voluntad aquí, pero pues nomás los demás lo hagan. Yo quiero seguir así como soy. No, el Señor Jesús decía, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y sabe qué pasó después? Él fue a la cruz. Él fue a la cruz y dio su vida en esa cruz. ¿Sabe por qué? Porque esa era la voluntad de Dios. Y eso es algo que usted y yo tenemos que aprender. Que si queremos que la voluntad de Dios se haga, los primeros que tienen que estar dispuestos a ir a la cruz debemos ser nosotros. ¿Alguien? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Si la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo cumplir con la voluntad de Dios? Mire, yo le voy a decir que me mostró el Señor. Dice la palabra en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Verso 2. Que prediques, fíjese bien, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón, diga conmigo comezón, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Verso 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Yo le voy a decir lo que el Señor me hizo entender. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Y digo nos cuesta, porque a mí también de repente me cuesta trabajo. Cuando Dios me dice que tengo que hacer algo, yo le voy a decir algo. De repente hay personas que hablan mal de ti o de mí. ¿Y sabe qué? Que luego esas mismas personas, pastor, venga a orar por mí. Yo sé lo que anduvieron diciendo.
Y luego me dice, pastor, venga a orar por mí. ¿Sabe qué me dan ganas? Señor, ¿te los llevas o te los mando? Oiga, sí. Pero ¿sabe qué me dice el Señor? Vaya y ore por ellos. Y yo así de... Yo así de, voy a orar por este no, por este sí, por este. No. El Señor te dice, vaya y ore por ellos y bendígalos. Y así pasa. Yo te aseguro que hay personas que llegaron aquí o que han venido a este lugar peleado con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los padres. Y cuando han llegado a este lugar, Dios le ha dicho a uno de ellos, ¿sabes qué? Perdona. Y al otro sentado allá a un lado le dice, pide perdón. Y así como que, ay. Y se voltean a ver, así de... Oiga, imagínense que usted está recibiendo una enseñanza acerca del perdón. Usted se levanta y empieza a llorar y dice, tengo que perdonar. Y en ese momento se le acerca a su esposa, a su esposo y le dice, perdóname. Y usted, no. Te perdono todo menos eso. Yo le pregunto, ¿está usted haciendo la voluntad de Dios? ¿Está usted haciendo la voluntad de Dios o no? No, porque la voluntad de Dios es que usted y yo perdonemos. La voluntad de Dios, ¿hasta cuántas veces? Hasta 70 veces 7. Pero a veces nos ponemos muy dignos y no. O la otra, te perdono pero no se me olvida. Oiga, ¿eso no es perdón? ¿Por qué nos pasa eso? Dice en el verso 3, mire, dice en el verso 3, apartamos nuestro oído, dice, pero dice en el verso 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán, diga conmigo, sufrirán. ¿Sabe? Una persona que no hace la voluntad de Dios es porque la voluntad de Dios lo hace sufrir. ¿Es buena, agradable y perfecta, sí o no? A ver, ¿cuántos están seguros de que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? Pero ¿cuántos de los mismos que piensan que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta se ponen a sufrir cuando viene el Señor y le dice, no te unas en yugo desigual? Tienes que terminar con esa relación. No. Si es el amor de mi vida, 3 semanas lo conozco. Yo le voy a decir, y sufre. ¿Cuántas veces la voluntad de Dios lo ha hecho sufrir? Por eso nos cuesta trabajo. Porque muchas veces la voluntad de Dios nos hace sufrir, aunque sabemos que es buena, agradable y perfecta. Pero ¿por qué nos hace sufrir? Dice ahí, dice, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Sabe por qué nos hace sufrir? Por causa de nuestras propias concupiscencias. En otra versión dice sus deseos o malos deseos. Y en otra versión que me encantó, la Biblia de Dios habla hoy, dice sus caprichos. ¿Sabes por qué nos hace sufrir la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta? Por causa de nuestros caprichos. Dile a un joven que deje una relación. Dile, no, porque la voluntad de Dios es que tú no te unas en yugo desigual. ¿Sabe qué va a empezar a hacer? Va a empezar a sufrir. ¿Y sabe qué más va a hacer? No, pastor, es que yo le voy a convertir.
Yo le voy a compartir todos los días mensajes de versículos de la Biblia hasta que doble su rodilla. Ajá. Se encaprichan. Se encaprichan. Mire, me ha tocado gente, no aquí, en otro lado. Pastor, es que quiero comprar un clásico. ¿Cómo un clásico? Eso es una basura, no compres eso. No, es que es un clásico. Se endeudan. ¿Y todo para qué? Porque se encapricharon. No, es que yo quería, es que hasta, no, hombre, hasta trae una palanca de calaverita. Le voy a poner cierto pelo ahí arriba en el... Y unos daditos así bien bonitos. No, hombre, va a ser el mejor Renault de toda la ciudad. Yo le voy a decir, ¿cuántas veces usted se ha encaprichado con algo? ¿Sabe que la voluntad de Dios es que usted no pida prestado? ¿Sí sabe o no? ¿Y cuántas veces ha pedido prestado por un capricho? Por un mal deseo. ¿Y sabe que lo peor? Está yendo en contra de ¿qué? De la voluntad de Dios. Así dice la palabra. Ahora, ¿cuál es el problema? Nuestros malos deseos. ¿Qué provocan los malos deseos? Dice, nos dan comezón. Nos dan comezón. Y entonces, como no me gusta el consejo, voy y busco a otro. Si yo me quiero divorciar, ¿sabe qué voy a hacer? No voy a ir con el pastor. ¿Por qué? Porque el pastor me va a decir que la voluntad de Dios es que usted no se divorcie. Que la voluntad de Dios es que lo que Él ha unido no lo separe el hombre. ¿Cierto o no? Pero si usted se encapricha, ¿usted de qué se va a juntar? Se va a rodear de puros divorciados. El club de los divorciados. Ahí se va. ¿Para qué? Porque esos le van a decir, no, hombre, si se pone bien chido. Andan las mujeres detrás de ti así, mira, así. No importa que estés bien feo, andan así atrás de ti. Ya está usted, ay, sí es cierto. ¿Por qué? Porque ¿qué es eso? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado? Dice el verso 2, instruye. Dice el verso 2, dice predica, instruye, insiste. Dice inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. ¿Sabe qué hace el Señor? El Señor todo el tiempo nos está mostrando cuál es su voluntad. Todo el tiempo. Cada vez que nosotros vamos a una reunión y el Señor nos está diciendo cuál es su voluntad. Hay personas que dicen, no, es que todo el tiempo están hablando de que yo tengo que perdonar, ya ni voy a ir. O peor, hay unos que dicen, no, es que ya ni le voy a preguntar porque ya sé lo que me va a decir. Ah, pues si ya sabes, ¿por qué no lo has hecho? Eso es peor, el que dice, ya sé lo que me va a decir. Y si ya sabe, ¿por qué no lo hace? Porque sus concupiscencias, sus malos deseos, sus caprichos le están dando comezón, ¿sabe dónde? En el oído. Ahora le voy a decir algo. Mire, le voy a dar un ejemplo. Es Éxodo capítulo 8, verso 16. Éxodo capítulo 8, verso 16. ¿Me ayuda, Avi, César? Dice la palabra, entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos, diga conmigo piojos, por todo el país de Egipto. ¿Cuál es una de las características de los piojos? ¿Qué causan?
¿Qué causan? Comezón, ¿no? Mire, unos empezaron. Usted ve a alguien rascándose y dice, seguro tiene piojos. Ok, dice, verso 17, y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, fíjese bien, entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Eso es tremendo, ¿sabe por qué? Porque el Faraón sabía cuál era la voluntad de Dios. ¿Usted sabe que él sabía cuál era la voluntad de Dios? Esta era la tercera plaga, la tercera. Moisés había venido con él antes de la primera plaga. Había venido con él y le había dicho con claridad cuál era la voluntad de Dios para él. ¿Sabe cuál era la voluntad de Dios? Que dejara salir a su pueblo Israel de la esclavitud. ¿Y sabe qué había dicho Faraón? Que no. Ahora le voy a decir, ya habían pasado 2 plagas. Esta era la tercera plaga. ¿Cómo usted cree que estaba Faraón? ¿Usted cree que estaba sufriendo? ¿Sí o no? ¿Su gente estaba sufriendo? ¿Su familia estaba sufriendo? Y sus mismos hechiceros le dicen, esto que está pasando es el dedo de Dios. ¿Y qué hizo Faraón? ¿Qué hizo? Dice ahí, su corazón se endureció y él no escuchó. ¿Y sabe qué? Tuvieron que pasar 7 plagas más. Tuvo que perder a su hijo primogénito para que él terminara haciendo la voluntad de Dios. Cheque, 7 plagas. Perdió a su primogénito y solamente ahí decidió hacer la voluntad de Dios. Qué triste que haya muchos cristianos que están como el Faraón hoy, que aún están viendo a su gente sufrir y aún así no están buscando hacer la voluntad de Dios. Que usted puede ver a sus hijos, puede ver a su esposa, a su esposo, a sus padres, a la gente que los rodea, los puede estar viendo sufrir. Pero usted no ha decidido hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántas plagas quiere que pasen? ¿Cuánto más quiere sufrir usted y que sufra la gente que está a su alrededor? Para que usted decida entonces hacer la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va a tener usted su corazón endurecido? Porque yo le digo algo, no nada más está sufriendo usted, está sufriendo la gente que lo rodea. Ayer estaba escuchando la historia de un joven que había tenido, lo habían amenazado de muerte. Le gustaba la fiesta y andaba en la calle. Él le platica a sus papás que lo habían amenazado de muerte. Los papás le piden que ya no salga a la calle, que no salga tan tarde, le dan 1 hora. Él se va a la fiesta, se pone a tomar, pasa la hora que le dijeron y él sigue tomando y él sigue en la fiesta. Y él sale a las 4:30 de la mañana del lugar de la fiesta, viene en su carro y dice que de repente ve el carro de los papás y él se quiere darse la vuelta y no quiere escapar y el papá se le atraviesa. Dice este joven, yo pensé que mi papá, dice, venía y abrió la puerta así con mucha fuerza. Dijo, yo pensé que me iba a decir de todo. Dice, mi papá me abrazó,
Y mi papá lloraba. Y mi papá decía, ¿por qué nos haces esto? Y muchas veces nosotros no tomamos en cuenta eso. Nosotros no tomamos en cuenta lo que la gente alrededor de nosotros está sufriendo. ¿Sabe por qué? Porque no queremos hacer la voluntad de Dios. Hay cosas que nos dan comezón, se vuelven una plaga, y son nuestros malos deseos, son nuestros caprichos. Pide perdón. No, ¿yo por qué? Si a mí fue al que me ofendieron. No, bueno, entonces perdónale. No, ¿yo por qué? Pues si no, lo que me hizo es imperdonable. Cambia tu carácter. No, pues ¿cómo? Pues es lo único que me ha mantenido a flote. ¿Cuántos pretextos? ¿Cuántas excusas? ¿Cuántos malos deseos? ¿Cuántos caprichos tiene usted en su corazón que no le han permitido hacer la voluntad de Dios? Ahora, ¿sabe qué? ¿Sabe cuántas plagas tocaron al pueblo de Dios? 0. 0. Ninguna plaga tocó al pueblo de Dios. Vinieron los piojos. ¿Sabe cuántos del pueblo de Israel se empiojaron? Ninguno. Después de eso viene la plaga de los animales. ¿Sabe cuántos animales del pueblo de Israel se murieron? Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque ellos tenían una protección de parte de Dios. Vinieron las tinieblas y mataron a todos los primogénitos. ¿Cuántos primogénitos del pueblo de Israel murieron? Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque había una protección. ¿Y sabe qué? Dios nos ha entregado a usted y a mí una protección para que nosotros no tengamos esa comezón, para que nosotros podamos hacer su voluntad. Déjeme mostrarle. Es Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Dice la palabra: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Pero vosotros tenéis, ¿qué? Diga conmigo, la unción del Santo, y conocéis todas las cosas. Ahora le voy a decir algo que aprendí esta semana. ¿Sabe cómo nació la unción? En tiempos antiguos, las ovejas, hay ovejas aquí, miren, las ovejas eran constantemente atacadas por las plagas, sobre todo los piojos. Quizá usted no sabía esto. Yo nunca pensé que las ovejas tuvieran piojos. Pues sí, se empiojan por la lana. Pero ¿sabe qué es lo peor? Que los piojos suben a la cabeza de la oveja, y estando en la cabeza de la oveja hacen nido. ¿Sabe dónde? En las orejas de las ovejas. Ahora, ¿cuál es el problema? Hacen nido en las orejas de las ovejas y terminan matando a la oveja. Entonces los pastores de aquel tiempo tenían que buscar algo. ¿Sabe qué hicieron? Derramaron aceite sobre la cabeza de la oveja. ¿Para qué? Para que los piojos no pudieran sostenerse, se resbalaran. ¿Alguien entiende esto, no? La unción nació ahí como un símbolo de protección, derramando aceite sobre la cabeza, el cuerpo de la oveja. ¿Para qué? Para que los piojos no pudieran estar ahí, se resbalaran. ¿Qué nos ha dado Dios a nosotros? Unción. ¿Qué es unción? Unción es el derramamiento del Espíritu Santo. ¿Para dónde tenemos eso? ¿Dónde nosotros conseguimos ese aceite?
Dice en el Salmo capítulo 23, verso 5, y aquí quiero terminar. Salmos capítulo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Dice el verso 5: unges mi cabeza con aceite. ¿En dónde? En la casa de Dios. Yo le voy a decir, ¿sabe dónde es el único lugar donde usted y yo conseguimos unción para que nuestras propias concupiscencias, nuestros caprichos nos impidan estar haciendo la voluntad de Dios? En la presencia de Dios. Entre más busquemos la presencia de Dios, más unción se va a derramar sobre usted. Yo le voy a decir algo: pasamos demasiado tiempo en tantas cosas, perdemos demasiado tiempo en tantas cosas, en el Facebook, en el Instagram, en el Twitter, en el fútbol, en muchas cosas. Pero yo le pregunto, ¿cuánto tiempo pasa usted buscando la presencia de Dios? Honestamente, ¿cuánto tiempo pasa usted buscando la presencia de Dios? Mire, si usted es rebelde a la voluntad de Dios, no le eche la culpa a sus padres. Si usted no es capaz de hacer la voluntad de Dios, no le eche la culpa a la voluntad de Dios. Entienda algo: usted no busca su presencia. El día que usted busque su presencia, ese día Él va a derramar aceite. No porque lo digo yo, porque lo dice su palabra. Cuando nosotros buscamos estar en su casa, Él derrama aceite sobre nuestra cabeza. Y cuando Él derrama aceite sobre nuestra cabeza, no hay pretexto, no hay capricho, no hay mal deseo que nos impida hacer su voluntad. ¿Alguien está aquí o no? Yo le digo algo: una persona que busca la presencia de Dios será una persona que abrace la voluntad de Dios, aunque no le convenga. Aunque no le convenga, aunque no le parezca. Y déjeme decirle algo: Dios siempre, siempre va a hacer su voluntad, nos guste o no nos guste. Dios siempre va a hacer su voluntad, nos guste o no nos guste. Lo que nosotros tenemos que hacer es aprender a abrazar su voluntad, sin permitir que no haya capricho, que no haya mal deseo, porque entonces sí voy a sufrir. Si usted se ha encontrado sufriendo, déjeme decirle, si usted se ha encontrado sufriendo con un consejo de la palabra de Dios, no es porque el líder o el pastor se lo dio mal, es porque usted tiene muchas excusas para no tomar ese consejo. Amén, amén. ¿Por qué no se pone de pie? Yo lo invito a que medite un poquito en esto. Yo le invito a que ahí con sus ojos cerrados, usted analice. ¿Es usted los que están buscando la voluntad de Dios? Vamos a escuchar un canto. Yo sé que a lo mejor no se lo sabe, así es de que de como quiera cierre sus ojos. Vamos a escuchar un canto que le pedí a los jóvenes
que prepararan para hoy. Y yo quiero que lo escuche la letra y reflexione en esto. ¿Qué tan dispuesto está usted a hacer la voluntad de Dios en su vida? Vamos a cerrar nuestros ojos. Haz tu voluntad en mi vida, aunque cueste obedecer, aunque ahora tenga que perder. Haz tu voluntad en mi vida, porque sé que al final Lo que quieras tú será para mi bien. haz tu voluntad en mi vida, aunque cueste obedecer, aunque ahora tenga que perder. Haz tu voluntad en mi vida, porque sé que al final Lo que quieras tú será para mi bien. Qué difícil es entender lo que debo hacer cuando hay que dejarlo todo para obedecer. Qué difícil ser dar a lo que quiero para ponerte a ti primero, porque mi mente no logra alcanzar a comprender que tú tienes un plan y que es cuestión de tiempo esperar para ver lo que vas a hacer. Por eso he decidido andar por fe y no solo ojos ven. Y aunque ahora mismo no pueda entenderlo, sí lo haré. Haz tu voluntad en mi vida, aunque cueste obedecer, aunque ahora tenga que perder. Haz tu voluntad en mi vida, porque sé que al final, yo sé que al final, haz tu voluntad en mi vida, aunque cueste obedecer, aunque ahora tenga que perder. Haz tu voluntad en mi vida, porque sé que al final, yo sé que al final, Para mi bien. haz tu voluntad en mi vida, porque sé que al final lo que quieras tú será para mi bien.